Bienvenidos a Aliento de Vida. Revive y disfruta los mensajes de cada semana. Toma nota y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de Jesús impacte y bendiga a más personas. Hoy quiero ministrar a la iglesia acerca de la voz profética. Dios nos ha dado una voz profética. En el corazón de Dios está que la iglesia sea una iglesia profética. La profecía ministra, anima, consuela, exhorta, bendice. Amén. Una frase que marcó mi corazón estos días es que la profecía de Dios no está para mostrar el lodo en las personas, sino el oro. La profecía de Dios no está para resaltar el lodo en las personas, sino el oro de las personas. Dios quiere animarnos, Dios quiere fortalecernos, Dios quiere avivar nuestra fe. Dios le ha dado a la iglesia una voz profética para proclamar sus maravillas, para proclamar milagros. En medio de las batallas, en medio de las circunstancias difíciles, Dios le ha dado a la iglesia una voz de fe. La profecía está relacionada con la fe. Para poder declarar un escenario distinto al escenario que ves, necesitas fe para creerlo. Amén. Para poder profetizar un escenario distinto al que estás viendo delante de tus ojos, necesitas creerle al Señor, creer que Dios está contigo y creer que el Dios que está contigo es más grande que todas nuestras circunstancias. Amén. El Dios que está contigo es más grande que todo lo que puedas estar enfrentando. El Dios que está contigo es más fuerte, ¿cierto? Sus promesas son más estables que todas las mentiras que el diablo está poniendo en tu mente. Amén. Dios le ha dado a la iglesia una voz profética. Y de eso hoy día quiero hablarte. Esta es una mañana sobrenatural. Y tengo en mi corazón mucha expectativa por lo que va a suceder en los próximos minutos. ¿Alguien está expectante junto conmigo por lo que va a acontecer esta mañana? Yo creo que esta mañana es y será una mañana sobrenatural. Amén. Para entender que Dios nos ha dado una voz profética, para aceptar que Dios me ha dado poder y me ha dado autoridad para declarar las cosas que no son como si fuesen, debo primero conocer su voz. La voz de Dios maneja mi voz, ¿sí? La voz de Dios me da la fe para yo creer que estoy habilitado para declarar y profetizar las cosas que no son como si fuesen. Amén. La voz de Dios me da seguridad, me fortalece y me llena de fe para pararme delante de mi circunstancia y declarar un escenario distinto, favorable. Así que quisiera comenzar este mensaje hablándote un poco acerca de la importancia de la voz de Dios. Amén. Acompáñeme rápidamente a Juan capítulo 10, verso 26. Juan capítulo 10, verso 26. Para que lo leamos juntos. Juan capítulo 10, verso 26 dice: ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Es Jesús hablándole a quienes estaban escuchando el mensaje.
Ustedes no me creen porque no son mis ovejas, dice el verso 27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Lo leemos juntos otra vez. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Lea conmigo el 28. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Amén. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el verso 27. Yo las conozco y ellas me siguen. Qué importante es tener una relación con el Padre. Qué importante es saber reconocer la voz de Dios. ¿Cierto? Qué importante es conocer la voz y el idioma de nuestro pastor. Él es el buen pastor. Él es mi pastor. Qué importante es conocer su voz, es tener una relación con su voz, memorizar su voz en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Amén. Si 100 personas me dijeran: Franco, te amo y necesito que hagas esto, y dentro de esas 100 personas estuviese mi papá sanguíneo diciéndome: hijo, te amo y necesito que hagas esto, aunque me venden los ojos, aunque yo no pueda ver a mi papá y sea yo sometido a este experimento, ¿cierto?, donde no pueda verlo, solo yo pudiera escuchar la voz de 100 personas dándome una orden. Te puedo asegurar que aún con mis ojos vendados me daría cuenta cuál es la voz de mi papá y cuál no es la voz de mi papá. Llevo tantos años con mi papá que conozco su tesitura vocal. Llevo tantos años con mi papá que conozco su voz. Incluso hasta conozco su respiración. Lo conozco tanto que me sé su voz de memoria. Es mi papá. Aunque me vendaran los ojos, aunque me quitaran la posibilidad de ver a las 100 personas que me están diciendo: Franco, te amo y necesito que hagas esto, yo podría darme cuenta inmediatamente cuando la orden viene de mi papá y cuando la orden no viene de mi papá. Si todos fuésemos sometidos al mismo experimento, te podría asegurar que el resultado es el mismo. Tú conoces la voz de tu papá, aunque te venden los ojos. Si 1000 personas, si 1.000.000 de personas te dijeran: necesito que hagas esto, tú aún podrías descubrir con certeza la voz de tu papá. Conoces su tesitura, conoces su vocabulario, conoces su idioma, conoces su lenguaje, conoces la voz de tu padre. Conozco la voz de mi padre porque tengo una relación con él.
conozco la voz de mi Padre y sé escuchar su voz. No necesito comprobar cuál es la voz de mi papá, porque tengo una relación con mi Padre. Y esa relación que tengo con mi Padre me hace conocer su voz de memoria. Me sé su voz. Me sé la voz de mi Padre. Esto mismo pasa con el Señor. Cuando tenemos una relación con nuestro Padre celestial, conocemos su voz. Cuando tenemos una relación con nuestro Padre celestial, sabemos escuchar su voz e incluso su respiración. Conocemos cuando habla y conocemos cuando no habla. Conocemos su voz de memoria porque somos sus ovejas. Juan 10:27. Mis ovejas conocen mi voz. Yo las conozco, ellas me conocen, ellas me siguen. Nada las puede arrebatar de mi mano, nada puede quitarlas de la mano del Padre, porque el Padre las conoce y ellas conocen al Padre. Conocen su voz de memoria. Son guiadas por el pastor. Se relacionan con el pastor. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Amén. Cuando conocemos su voz, recibimos fe para creer que Dios nos ha habilitado para profetizar y declarar las cosas que no son como si fuesen. Cuando conocemos la voz de Dios y conocemos sus promesas, de sus promesas yo me agarro para poder declarar y profetizar un escenario diferente al que está delante de mí. Todo parte con su voz. Mi voz profética está absolutamente relacionada a la fe que crece en mí debido a cuánto escucho su voz. Si sé escuchar su voz, tengo voz para profetizar, para declarar y para anunciar el año agradable del Señor en medio de lo desagradable. ¿Qué es lo que quiero decirte esta mañana en esta introducción del mensaje? Que mi voz profética está totalmente conectada a la voz profética del Padre. Mi nivel de profecía está absolutamente conectada al Padre. Mi nivel de fe en sus promesas está absolutamente conectado al Padre. La relación que yo tenga con mi Padre, la relación que yo tenga con mi pastor, el pastor de pastores, estoy hablando del buen pastor, la relación que yo tenga como oveja con su voz determinará mi habilidad, determinará mi unción para profetizar y para declarar las cosas que no son como si fuesen. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír
la palabra de Dios, es decir, la fe viene por el escuchar su voz. Cuando yo sé escuchar su voz, entonces tengo fe para hacer una voz profética y declarar las cosas que no son como si fuesen. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Mi voz profética, mi nivel de profecía, mi nivel de unción para pudrir los yugos, mi nivel de declaración, de empoderamiento, ¿sí?, está absolutamente relacionado con cuánto escucho su voz, con cuánto conozco sus promesas. Si no tengo una relación con el Padre, si no tengo una relación con su voz, si soy una oveja que no sigue al pastor, no hay poder, no hay unción, no hay nada que puedas declarar que cambie los escenarios, porque no es tu voz, es su voz a través de ti. Es lo que Dios le dijo a Jeremías, capítulo 1, verso 5. Dios le dijo a Jeremías: pondré mis palabras en tu boca. Pondré mis palabras en tus labios. La voz profética de Jeremías era la voz de Dios a través de él. Tu voz profética está absolutamente relacionada con la voz de Dios en ti. Tu fe para enfrentar las circunstancias difíciles está absolutamente relacionada con cuánto sabes escuchar su voz. Lo primero que debemos aprender, iglesia, es aprender a escuchar su voz. Aprender a escuchar su voz. Su voz está disponible para todos los que le buscan. Su voz es más valiosa que la voz de 1000 profetas. Su voz es más valiosa que la voz de 1000 ministros que puedan soltarte una palabra. La palabra de Dios es superior a la palabra de cualquier ministro que te pueda soltar una palabra de tu futuro. Amén. No te preocupes cuando tus pastores te salten en la oración del llamado. Que no se angustie tu corazón cuando no se te soltó una palabra el domingo. ¿Sabes de qué realmente tienes que preocuparte? De no dejar de escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es más valiosa que cualquier oración que alguien pueda hacer por ti, que cualquier profecía de tu futuro. La voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a valorar la voz de Dios, que está por sobre la voz de los hombres. La voz de Dios está disponible para todos los que le buscan. La voz de Dios está disponible para todos los que le buscan. Debemos aprender a tener una relación con el Padre. Saber escuchar la voz de Dios es la clave para que el espíritu de la profecía venga sobre nosotros y podamos declarar las cosas que no son como si fuesen. Para que venga fe sobre nosotros, una fe tan grande para mover montañas, para ver lo imposible ser posible. Todo está condicionado, todo está relacionado a su voz. Amén.
Dios quiere que todos profeticemos. Pero debemos primero comenzar escuchando su voz. Dios quiere que todos profeticemos, pero el Señor quiere primero que aprendamos a escuchar su voz. ¿Sabes quién logra ser un buen profeta? No el que habla, sino el que escucha. ¿Sabes quién logra ser un buen profeta? No el que habla, sino el que sabe escuchar. Ahí está la clave. No se trata de hablar, se trata de escuchar. El que sabe escuchar su voz y hablar menos, lo entendió todo. No se trata de hablar, se trata de escuchar. Un buen profeta no es el que habla, es el que escucha. El que tiene una relación con la voz de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas conocen mi voz. Conocen mi voz. Ellas me siguen. Quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 4, verso 1. Libro de Mateo capítulo 4, verso 1. Quiero que lo leamos juntos. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches Jesús ayunó y después tuvo mucha hambre. ¿Está leyendo conmigo? En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen. El diablo está citando las Escrituras. Pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Dice el verso 7, las Escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron los ángeles a cuidar a Jesús. Jesús en el desierto es tentado 3 veces por el diablo. El diablo es tan tonto, que se atreve a citar las Escrituras a la Escritura hecha carne. Es tan tonto el diablo que su forma de tentar a Jesús era pronunciar la Escritura
delante de la escritura viva. Jesús es el verbo hecho carne. Jesús era la escritura viviente. Y el diablo se atreve a decirle a Jesús: escrito está, a la escritura misma. Jesús conocía tanto la voz del Padre que, a pesar que el diablo estaba citando las mismas palabras de su Padre, Jesús sabía que las palabras que el diablo estaba citando no provenían del corazón de Dios, porque Jesús conocía el corazón de su Padre. A pesar de estar recibiendo de parte del diablo un ataque de las mismas escrituras, de las mismas palabras, Jesús conocía la tesitura vocal de su Padre. Es el mismo ejemplo que te di al principio. Aunque vendaran mis ojos y 100 hombres pronunciaran las mismas palabras de mi Padre, yo conozco tanto a mi Padre que aunque 100 personas me digan lo mismo, sé cuál es su voz. Conozco su voz hace 29 años de mi vida. Me sé su voz de memoria. Aunque 100 personas me den la misma orden y yo no pueda verlos, solo escucharlos, conozco su voz. Es lo mismo que le pasa a Jesús en el desierto. Jesús conoce tanto la voz de su Padre, Jesús conoce tanto el corazón de su Padre, que aunque el diablo le hablara las mismas palabras que el Padre, Jesús conocía perfectamente que no era una voz que él conocía, que era una voz extraña. ¿Pudo entonces Jesús vencer? Porque Jesús tenía muy claro que las palabras, aunque escritas estaban, y el diablo las estaba mencionando, no provenían del corazón de Dios. Cuando tú conoces la voz de Dios, así como Jesús, puedes vencer la tentación. Al final del texto, la Biblia dice que entonces el diablo se fue. Tentó a Jesús en 3 rounds. Pero una vez que fue vencido, el diablo se fue. Cuando tú conoces la voz de Dios, podrás resistir al diablo y él huirá de ti. Cuando tú conozcas la voz de Dios de memoria, podrás resistir al diablo y él huirá de ti. Es lo que le pasa a Jesús. Jesús conocía la voz del Padre, aun cuando el diablo estaba citando las mismas palabras del Padre. Jesús conocía la tesitura vocal de su papá. Me está diciendo lo mismo. Suena igual, pero no es igual. Está medio raro esto que me está diciendo. Porque a pesar de que suena parecido a mi papá, yo sé que no es mi papá, porque yo conozco la voz de mi papá. Cuando tú conoces la voz de tu padre, cuando tú tienes una relación con la voz de tu padre, ninguna voz extraña puede tumbarte. Ninguna voz extraña puede desestabilizarte. Ninguna voz extraña puede desenfocarte. Si las voces te han desenfocado, si las voces te han desequilibrado, si el ruido de tu mente te ha quitado del camino, es porque tú no has tenido ni has sabido tener una relación con la voz del Padre.
¿Qué voz estás escuchando? Amén. ¿Qué voz estás escuchando? Debemos aprender a ser más leales a lo que Dios nos dice que a nuestra propia mente, a nuestras propias voces y a las voces de profetas que escuchamos. Debemos ser más leales a la voz que Dios nos habla. Hay tantas voces flotando, hay tantas voces rodeándome. Debo aprender a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios está disponible para todos los que le buscan. La voz de Dios está disponible para todos los que le buscan. Cuando anhelas más la voz de un profeta, cuando anhelas más la voz de un pastor de carne, cuando anhelas más que un humano te suelte una palabra y no estás anhelando que Dios te hable directo, es porque no estás entendiendo nada. La voz de Dios es más valiosa que la voz de 1000 seres humanos. La voz de Dios es más valiosa que la voz de 1000 canales. La voz de Dios está disponible para todos los que le buscan. ¿Quieres que Dios te hable? No te presentes delante de los hombres. Métete al lugar secreto y Dios te va a hablar directo. Es la voz de Dios. Es la voz de Dios. La más importante, la más valiosa. Su palabra es la palabra profética por excelencia. La escritura, la Biblia que tenemos cerrada, es más valiosa que la voz de 1000 hombres. Dios quiere que todos profeticemos. Dios quiere transformar los escenarios que están frente a nuestros ojos a través de nuestra declaración. Pero primero debemos comenzar con aprender a escuchar. Antes de aprender a hablar, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Y si yo me transformo en un hombre y en una mujer que aprende a escuchar su voz, entonces Dios me dará una voz para declarar sobre mis escenarios las cosas que no son como si fuesen. Cuando necesitas que Dios te hable a través de alguien, es porque tú no estás escuchando la voz de Dios. Cuando necesitas que Dios te dé una respuesta a través de alguien, es porque tú no estás escuchando sus respuestas que ya están disponibles para ti. La voz de Dios está disponible para todo el que le busca. No necesitas canales. No necesitas canales. La voz de Dios está disponible. La voz de Dios está disponible. Debemos aprender a identificar la voz de Dios. Aunque 100 personas me digan: hijo, te amo, quiero que hagas esto, yo siempre reconoceré la voz de mi Padre. ¿Me está entendiendo? Aunque el diablo venga por los mismos caminos en los que fue tentado Jesús y me menciona en la escritura, yo sé reconocer la voz de mi Padre. Sé reconocer cuando algo profético viene del camino de Dios y cuando algo no viene del camino de Dios. Amén. Solo una cosa más. Quiero que vaya conmigo a Primera de Samuel capítulo 10, verso 10. Primera de Samuel capítulo 10, verso 10. Esta es la historia de cuando Saúl profetiza no siendo profeta.
Repita conmigo, todos pueden profetizar. Repítalo otra vez, todos pueden profetizar. Sí, tú puedes profetizar. Cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibeá, vieron a un grupo de profetas que se le acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en un profeta? Uno de los que estaba allí dijo: cualquiera puede convertirse en profeta sin importar de dónde venga. Este es el dicho, hasta Saúl es profeta. Cuando Saúl terminó de profetizar, fue a adorar. Te cuento un poco el contexto. Saúl se encuentra con un grupo de profetas, músicos, adoradores, que estaban profetizando en el camino. Saúl, guiado por la voz profética de Samuel, su pastor, hombre de Dios, camino a recibir la unción de Dios como rey. Estamos hablando de cuando Saúl tenía el corazón dispuesto antes de David. Amén. Estamos hablando de Anakin Skywalker, capítulo 1 y capítulo 2, no el capítulo 3. A Saúl le pasa también un capítulo 3, se nos va al lado oscuro. Pero acá Saúl era obediente a la voz profética, ¿sí? Y se encontró de camino a su lugar de destino con una compañía de profetas. Gente que conocía la voz de Dios, gente que escuchaba a Dios. Ese ambiente profético se apodera de Saúl y Saúl comienza, sin ser profeta, a profetizar. La unción que estaba en el lugar, la unción que estaba en el espacio, se apoderó de él. El ambiente en el que él estaba lo empujó a profetizar, lo empoderó, lo llenó de fe. Comenzó a sentir Saúl: si ellos están profetizando, a ver, yo también puedo hacerlo. Creo que Dios me está habilitando para profetizar. ¿Alguien me está entendiendo? El ambiente que rodeaba a Saúl lo llenó de unción. Vino el Espíritu de Dios sobre Saúl, porque el ambiente estaba ungido, lleno de Dios. Cuando tú estás en los ambientes correctos, cuando estás en la comunidad correcta, en el lugar correcto, en la tierra correcta, con las personas correctas, suceden cosas correctas. Cuando estás en el lugar correcto, con las personas correctas, en el tiempo correcto, con la comunidad correcta, cuando eres rodeado de un ambiente correcto, entonces suceden cosas sobrenaturales. Por eso es tan importante, en segundo lugar, lo primero era escuchar la voz de Dios, ¿cierto? En segundo lugar, lo más importante para que podamos profetizar es estar rodeados de una comunidad correcta, gente de fe que anime nuestra fe. Amén. Profetas de Dios que nos impulsen a creer que el escenario que está frente a mí puede cambiar de dirección. Ambientes del Espíritu. Muéstrame a tus amigos y te muestro tu futuro. Muéstrame a tus amigos y te muestro tu futuro. Muéstrame los ambientes que te rodean y vamos a sacar conclusiones rápidamente de lo que está en tus pensamientos y de lo que llena tu boca. No podrás llegar al lugar de tu destino, no podrás llegar a la tierra que Dios te prometió rodeado de gente incorrecta.
los ambientes correctos, las personas correctas, la comunidad correcta, la conversación correcta, los ambientes del Espíritu dan a luz cosas del Espíritu. El ambiente correcto desata su gloria. El ambiente correcto desata la gloria de Dios. Y entonces recibo fe. Entonces creo que soy hábil. Entonces creo que soy capaz para profetizar y declarar las cosas que no son como si fuesen. ¿Alguien está recibiendo este mensaje? Dios me ha dado una voz profética para declarar las cosas que no son como si fuesen. Ese es el mensaje de esta mañana. Dios me ha dado una voz profética para declarar las cosas que no son como si fuesen. Dios me ha dado una voz profética para transformar las circunstancias que están delante de mí. Dios me ha dado una voz profética para ver en fe lo que todavía no es, pero será. Dios me ha dado una voz profética para declarar, para anunciar el año agradable en medio de lo desagradable. Me ha ungido el Señor para declarar vida donde no hay vida, donde todo está muerto. Ha venido el Espíritu Santo sobre mí y sobre ti para levantar a ejércitos de huesos, soplar la vida de Dios. Dios te ha dado la habilidad, Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado la unción para declarar las cosas que no son como si fuesen en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en tu hogar, en tu finanza, en todos los escenarios que están delante de ti. Dios te ha dado autoridad para declarar victoria en medio de tus guerras, en medio de tus batallas, en medio de tus angustias. El Espíritu Santo te tocó la boca. Sus palabras están en tu boca. La iglesia es una iglesia poderosa. Dice la Biblia que los Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. La iglesia es una comunidad de gente sobrenatural, no de gente natural. La iglesia es una comunidad espiritual de gente sobrenatural, de gente extraordinaria, que tiene poderes, que tiene habilidades que el mundo no tiene. Este no es un club social, esta no es una fundación, esta no es una corporación, esta no es una junta de vecinos. Esta es una institución, una embajada sobrenatural del cielo. La gente que está dentro de esta comunidad es poderosa. La gente que está dentro de esta comunidad es poderosa. La gente que está dentro de esta comunidad es temida por el infierno. La gente que está dentro de esta comunidad es buscada por el diablo. Es buscada por el diablo. Por eso tenemos ataques. Por eso tenemos ataques. Tu nombre está escrito con luces LED. Te están buscando, te están persiguiendo, te están acechando. Como león rugiente, el diablo se ha levantado para buscarte, para perseguirte, para matarte, porque eres valioso, porque Dios tiene planes contigo. Si no tuviera Dios planes contigo, el diablo ni siquiera te tomaría en cuenta. Pero como Dios tiene un plan contigo, eres sospechoso. Eres sospechoso. Por eso han enviado demonios a buscarte. Por eso has tenido luchas, por eso has tenido batallas. Porque el ambiente espiritual se conmueve cuando tú te mueves. Tú no eres una persona normal. No eres una persona normal. Este lugar no es un local de lata. Esta es una embajada del cielo. ¿Me entiendes? El lugar de su presencia, donde las cosas cambian, donde todo es transformado. Dios nos ha dado una voz profética. Dios nos ha dado una voz profética. Pero antes de entender lo que tengo que hablar, debo aprender a escuchar. Escuchar la voz de Dios determinará el nivel de mi profecía. Escuchar la voz de Dios determinará el nivel de fe que yo tengo para pararme sobre mi circunstancia y ver que Dios soplará a mi favor. Si no aprendo a escuchar la voz de Dios, no tengo fe. Y si no tengo fe, no tengo poder. La fe es poder. La fe es poder. Sin fe es imposible agradar a Dios.
La fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. La fe es poder. La fe es el combustible del cielo. Sin fe no hay nada. Es la fe la que nos permite ver hazañas. Es la fe. Y la fe viene por el oír su voz. La fe viene por el memorizar la tesitura de sus cuerdas vocales. La fe viene por el conocer el corazón del Padre. Entonces me empodero. Entonces sé que soy hábil. Entonces sé que Dios está sobre mí. Y me pongo brígido. Me pongo cuático. Porque sé que Dios está conmigo. ¿Me entiendes? Sé que el infierno no puede conmigo. Sé que ninguna arma que el diablo forjó en contra de mi vida puede prosperar. Entonces, a pesar que me rodean las circunstancias, soy más que vencedor. Porque conozco su voz. A pesar que me rodean las circunstancias, sé que Dios me ha dado las herramientas para vencer. Solo tengo que adorar. Solo tengo que adorar. En vez de entristecerme, ¿quiénes son los que se entristecen? Los que no conocen la voz de Dios. ¿Quiénes son los que se abaten por las circunstancias? Los que no conocen sus promesas. ¿Quiénes son los que se sueltan y dejan de venir a la iglesia por los dramas que tienen? Son los que no han entendido que la iglesia es el lugar para ser fortalecidos. Y es la razón por la cual tú y yo venimos. Porque acá se pelean nuestras batallas. No hay otro lugar. Dios nos ha dado una voz profética. Debemos aprender a escuchar su voz y rodearnos de ambientes correctos. Un ambiente correcto desata su gloria. Rodéate de pastores, rodéate de profetas, rodéate de gente de fe. Que todas tus conversaciones sean conversaciones del Espíritu. Que todas tus conversaciones sean conversaciones de palabra de Dios, no del reality, no de TikTok, no de memes, sino del Espíritu. Rodéate de conversaciones del Espíritu. Rodéate de gente que te impulse a amar a Dios. Que sus conversaciones enciendan tu corazón. Que estar al lado de ellos provoque en ti ganas de llegar a casa y orar y decirle a Dios: Dios, quiero ir más profundo. Estuvimos 2 días con los pastores en una conferencia profética en el templo principal de Cristo, tu única esperanza. Fue un festival de palabras, un festival de unción. El Espíritu Santo ayer en la noche profética que vivimos se desató y no podíamos parar de llorar. Yo llegué a casa y aún podía sentir la presencia de Dios y no podía dejar de llorar, y le decía al Espíritu Santo: enséñame a escuchar tu voz. Quiero memorizar tu voz en mi oído. Quiero escucharte hablar. Quiero que tu voz sea palpable, tu voz sea tangible. Quiero que tu voz sea material para mí. Quiero tocarte, quiero ver tu rostro. Quiero ir más profundo, quiero conocerte como nunca antes te había conocido. No quiero la voz de un hombre. No quiero que alguien me suelte una respuesta. Quiero que sea tu voz la que me conduzca. Quiero aprender a escuchar tu voz, Señor. Y le decía a Dios en la noche, mientras oraba de madrugada: Espíritu Santo, háblame. Quiero escuchar tu voz. Quiero que me lleves a un nuevo nivel. Quiero que me des una nueva unción. Quiero más frescura. Quiero algo distinto. Porque sé que hay algo distinto para los que buscan cosas distintas. La voz de Dios está disponible para todos los que le buscan. Si no aprendes a buscar, nunca escucharás la voz de Dios. Siempre necesitarás intermediarios. Qué pena que Dios tenga que usar canales para hablarte porque no sabes cómo escuchar su voz. Qué pena, qué triste que Dios tenga que usar canales que son una bendición, pero qué triste que no sepas escuchar cuando Dios te habla. Yo creo que la voz de Dios ha estado tan presente delante de ti y a veces se hace borrosa.
se escucha nublado, entonces necesitas y anhelas que sean los hombres los que te hablen y se entristece tu corazón. Siento a Dios decir, ¿y mi voz? Y la tesitura de mis cuerdas vocales y mi respiración, cuando mi boca se acerca a tu oído y te quiero contar secretos, misterios, cosas profundas que solo quiero revelarte a ti. Póngase de pie, iglesia, vamos a orar. Dios nos va a llevar a un nuevo nivel. Sentía en mi corazón que Dios iba a llevar a esta iglesia Aliento de Vida a un nuevo nivel. Que esta mañana Dios desataría cosas sobrenaturales. Quiero que venga aquí adelante rápidamente. Estamos fuera del tiempo, pero no me importa. Venga acá, salga de su asiento. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, venga aquí. Si usted quiere seguir escuchando a canales, a intermediarios, quédese en el mismo nivel. Pero si usted quiere ir a un nivel mayor, si usted quiere ir a un nivel mayor, yo no sé si usted está entendiendo este mensaje, pero la voz misma de Dios, la voz misma del Espíritu Santo, se quiere hacer audible para ti. ¿Puedes entender el nivel? ¿Puedes entender la dimensión a la cual Dios te quiere meter? La voz de Dios. Poder escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, de un ser sobrenatural, inmenso, poderoso, gigante, más alto que cualquier cosa que hayamos visto, más poderoso que todo lo creado. Su voz. Quiero que levantes tus manos al cielo y le digas al Espíritu Santo esta mañana: Señor, quiero aprender a escuchar tu voz. Quiero aprender a escuchar tu voz y quiero que no lo ores con tranquilidad. Quiero que lo clames desde adentro. Que lo clames desde adentro. Que lo gimas desde adentro. Desde tus entrañas, que esta mañana nazca un clamor. Y le digas al Espíritu Santo: Espíritu Santo, quiero tener una experiencia única, real, profunda y verdadera con tu Espíritu. Quiero ir a un nivel mayor. Quiero que me lleves más profundo. Quiero conocerte como nunca antes te había conocido. Quiero escuchar tu voz para que venga sobre mí la unción profética para declarar las cosas que no son como si fuesen, para adorar y mientras adoro ver con mis ojos cómo todos los montes se mueven, cómo todos los valles de sombra son transformados por el poder de tu presencia. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos bien alto. Y dile al Espíritu Santo: precioso Espíritu Santo, quiero tener esta mañana un encuentro sobrenatural con tu presencia. Esta es la mañana. Esta es la mañana donde esa brisa, donde ese viento de tu Espíritu viene sobre nosotros. Señor, yo no quiero más una reunión normal. No quiero más una reunión normal. Ya no quiero prédicas normales.
La gente escucha a los mejores predicadores en internet, de lunes a viernes. Están disponibles a través de las plataformas digitales, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Cientos de mensajes, incluso mejores que este. Cuando la gente llega el domingo a la iglesia, llega con un montón de mensajes que ya vio, que ya disfrutó en la semana. Un mensaje más no hará la diferencia. Un mensaje más el domingo no cambiará las cosas. ¿Sabes lo que cambia las cosas? Una experiencia sobrenatural con la persona del Espíritu Santo. ¿Saben lo que cambia las cosas? No es un sermón, no es un mensaje, no es una prédica, sino un encuentro sobrenatural con su voz. Levanta tus manos al cielo y dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, no quiero encontrarme con un mensaje, quiero encontrarme contigo. Esta mañana quiero conocerte como nunca antes. Esta mañana quiero conocerte como nunca antes. Quiero escuchar tu voz, Espíritu Santo. Quiero escuchar tu voz, Espíritu Santo. Señor, oro esta mañana. Oro esta mañana. Oro esta mañana. Oro esta mañana para pedirte perdón, Jesús. Perdónanos, Señor, por no buscarte como deberíamos. Perdónanos, Señor, por no ser corazones sensibles a tu presencia. Señor, con profundo quebranto nos acercamos a ti, Señor. Pon en nosotros un nuevo corazón que te ame. Pon en nosotros un corazón que más que hablar quiere escuchar. Que más que hablar quiere escuchar. Pon en nosotros un corazón, Señor, que tenga de memoria tu voz, que conozca tu presencia, Jesús. Queremos tener una experiencia contigo, Espíritu Santo. Dile a Dios: Dios, aquí estoy, me consagro para ti, me aparto para ti, me guardo para ti, Señor. Una experiencia contigo es todo lo que quiero. Abre mis ojos espirituales. Quiero verte como nunca antes te había visto. Abre mis oídos espirituales. Quiero escucharte como nunca antes te había escuchado, Señor. Tócame, Señor, enciéndenos. Enciende el corazón de tu iglesia. 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 Llena, Espíritu Santo. Llena, Espíritu Santo. Enciende el corazón de tu iglesia. Enciende el corazón de tu iglesia. Que una fuerte brisa de tu espíritu, una fuerte brisa de tu espíritu venga sobre nosotros esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, que seamos quebrantados esta mañana por tu presencia, Señor. Llénanos, 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 llénanos. Sopla, Espíritu Santo, llénanos, 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 llénanos. Llénanos esta mañana, y que junto con esa llanura venga la fe para creer que has puesto palabra en nuestra boca para profetizar. Que junto con la llanura esta mañana venga la fe para que podamos creer como iglesia que tenemos el poder para declarar las cosas que no son como si fuesen. Yo declaro en el nombre de Jesús y profetizo que viene sobre ti la habilitación del cielo para profetizar, para declarar, para anunciar lo agradable,
lo agradable en medio de lo desafortunado, para declarar milagros, para anunciar los cielos abiertos. En el nombre de Jesús yo declaro el poder de Dios sobre ti. Declaro el poder de Dios sobre ti. En el nombre poderoso de Jesús profetizo el poder de Dios sobre ti. Te levantas esta mañana como un profeta del Señor para anunciar y para declarar escenarios distintos, escenarios diferentes, circunstancias cambiando, milagros de parte del Señor ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero que le rindas el mejor de los aplausos al Espíritu Santo esta mañana. Dale el mejor de los aplausos al Señor. Gloria a Dios. Gracias por acompañarnos. Visita nuestras redes sociales y entérate de todas nuestras actividades. Disfruta nuestros mensajes en Spotify, iTunes y YouTube Play.